Començo a gravar ja perquè és que és la polla que tomo. És que ara que penso, les conferències duran una hora i pico, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a empezar. Mi nombre es Juan Tomás García, soy presidente de Hispalinux, presidente actual de Hispalinux, hasta que le toque a otro. Hispalinux, por si no lo conocéis, es la asociación de usuarios de Linux, o que realmente nos dedicamos a la promoción de software libre de Linux, porque no había mucho más cuando empezamos y porque tenía más marcas. Y básicamente lo que os quiero hablar es un poco de por qué es interesante el software libre. Y a mí me gusta siempre hablar de software libre más que de Linux, y me gusta muchísimo el separarlo de la parte técnica. ¿Quién de aquí tiene ya Linux? Muy bueno. Joder. Entonces, a lo mejor yo nunca sigo realmente las presentaciones, las hago, pero luego no las sigo, y de hecho son minimalistas. Tienen el título y el muchas gracias, pero ya sabiendo que estáis todos aquí, le vamos a dar un poco la vuelta a la tortilla. No voy a contar qué es Linux, o qué es el software libre, pero sí que vamos a repasar algunas historias. Por ejemplo, ¿por qué porra surge el software libre? Pues el software libre surge por varias razones. ¿Cómo poner la historia del software libre? Empezó con las primeras máquinas que tenían los primeros técnicos, no había ningún tipo de ciencia. Esos eran de verdad los primeros hackers del Instituto Tecnológico de Massachusetts, casi todos, y ellos se dedicaron fundamentalmente a poner aquello en marcha, ¿no? Ahí es donde se hace el primer vínculo. En esta época no existen grandes compañías, existe la compañía que hace las máquinas, aquellos armatostes, pero lo que se produce es un movimiento de gente que está alrededor de esos departamentos en los que se produce un entorno que es altamente colaborativo. Cualquiera que descubre un truco, cualquiera que se crea un lenguaje, rápidamente se lo cuenta entre todos. Y ese es un entorno donde verdaderamente nació el software libre. Eso se corrompió un poco, o se corrompió mucho, porque aparecieron 17, 20 o 30 empresas de informática que empezó a contratar a aquellos hackers, y a estos hackers les empezaron a decir que lo que habían aprendido o lo que estaban investigando no se lo podían contar a nadie. Y se convirtió, digamos, en una industria, entre comillas, tradicional, en la que las empresas compiten, pero ahí quedó ese germen de software libre. Si todo hubiese ido bien, o si todo hubiese sido medio normal, probablemente no hubiese hecho falta nunca el software libre, pero como esta industria realmente es como es, lo que ocurrió es que tuvo que surgir en paralelo un movimiento que es el software libre, para intentar que aquello que era muy científico no se convirtiera en un producto comercial absolutamente cerrado y absolutamente con condiciones draconianas de qué podías o no podías hacer. Para que os hagáis una idea, cualquiera que trabaje en Microsoft o que trabaje en IBM, en teoría no podría volver a trabajar en su vida en ningún otro proyecto. Cada vez que entras a una empresa te hacen firmar un maravilloso contrato en el que prácticamente dicen que todo lo que aprendas o todo lo que veas en la empresa no lo puedes repetir en ningún negocio. La gente que está dejando a Microsoft, porque hay gente que está dejando a Microsoft, tiene muchísimos problemas para intentar abrir cualquier tipo de compañía. Esa es un poco la situación de cómo surge. Al principio todo era libre o fluía de alguna de las maneras el conocimiento entre los primeros programadores, entre los primeros hackers, y de pronto lo que ocurre es que por las leyes del mercado de una industria que está creciendo y naciendo, se empieza a enrarecer el ambiente. Esto es la presentación que funcionaba. Bien, y repasemos también un poco qué ha pasado en los últimos 30 años y dónde nos colocamos dentro del mundo de la informática. Probablemente la industria más nefasta en 30 años era la informática, o por lo menos la parte del software. Si os fijáis en la parte del hardware, al principio el hardware era carísimo, pero han ido optimizándolo, han ido haciendo commodities, han ido haciendo estándares, y lo que han conseguido es que un PC
como este sea baratísimo, ¿vale? Digamos que ha habido colaboración de la industria, que de verdad han innovado y que lo que han conseguido es que verdaderamente como industria se hayan optimizado. Casi no tenemos errores de hardware, casi digamos que consumen poquísimo y todas las piezas, todos los componentes que forman un ordenador se hablan entre ellos, no hay diferentes voltajes, digamos que han conseguido que en una curva se reduzcan muchísimo los costes. Pero ahora fijémonos en qué ocurre con la industria del software. Realmente, si os fijáis en la curva de errores de seguridad, virus e incidencias, cada vez va creciendo más, ¿vale? Con el modelo actual que tenemos de industria, no solo nos ha innovado, sino que cada vez tenemos más errores. En cualquier industria tradicional, si agarráis la del automóvil, la de los electrodomésticos, la farmacéutica, realmente se parece mucho a la del hardware, se está optimizando y en el caso del software cada vez, insisto, va peor. Con una reunión, en una mesa redonda que tuvimos con el presidente de SEDISI, ¿no? La Asociación Nacional de Productores de Software Española, en la que están todas las compañías, básicamente cuando le ataqué diciendo que por qué nuestra industria cada vez iba peor, me dijo, pues sí, hay errores de seguridad, hay errores en los programas, pero es muy caro corregirlo y realmente a los usuarios les da igual. Está grabado, ¿no? Ese es el estado que tenemos de la industria. Si os fijáis además la supuesta innovación que tenemos y miráis qué es lo que estamos utilizando, esto que estoy utilizando yo es un ratón, por muy espacial que sea, y con lápiz, las ventanas y todas estas historias son inventos que hizo hace 30, casi ya 40 años, una empresa de fotocopiadoras. Ninguna de las grandes empresas de informática ha innovado. Xerox se supone que hizo todas estas cosas que tenemos ahora. Y ese es el ritmo que aparentemente llevamos con la industria actual. No solo nos innova, no solo es realmente nefasta la gestión que se está haciendo de la innovación, sino que va peor. Y ahí es donde encajamos nosotros. ¿Por qué es tan interesante el software libre? Pues estamos intentando, bueno, no es que estemos intentando, estamos demostrando que se pueden hacer grandes proyectos, que se pueden coger grandes nichos de mercado y que la tecnología no es lo que nos venden, no es los 1300. Podría, por ejemplo, esta mañana haber una charla de Mono y es un buen ejemplo. Se supone que Microsoft ha gastado 1.300 millones de dólares, que creo que ha estado blanqueando dinero para los presupuestos, para sacar .NET. Puede que hayan hecho esa inversión. Y de pronto, en paralelo, como lo han hecho un estándar y lo bueno que tienen los estándares es que los puede implementar cualquiera, montamos un equipo en el proyecto de Mono y con menos de $1 millón resulta que ya tenemos el 80% de la tecnología que tiene. ¿Vale? Entonces, yo creo que falla algo y ese es el camino y la vía que tenemos que seguir trabajando. Es lamentable que cuando hay una industria y que cuando tiene un monopolio y cuando están acostumbrados a hacer ciclos económicos en los que cada 2 o 3 años cualquier fabricante, no solo aquí el demonio o el nefasto no son los Microsoft, cada 2 o 3 años hay que volver a comprar los equipos, hay que volver a comprar software y estamos haciendo inversiones en los que no hay innovación porque digamos que tienen agarrado el conocimiento. De alguna de las maneras nuestro camino está o como vemos nosotros que se está produciendo, tiene que aparecer un movimiento que se cargue a la industria o que se cargue el modelo tradicional de la industria y este es el software libre. Yo no sé cuál es la siguiente diapositiva. Esta es una de mis favoritas. Vamos a empezar a ver cómo están cambiando las cosas y cómo no tienen que ver nada a cómo funcionaban antes. Yo no sé si conocéis a Marcelo Tosatti, pero yo sí. Pero iba a poner una foto, pero cuando llego aquí me he dado cuenta que ya no tenía salida, que el web no me llegaba y que no tenía salida a internet. Marcelo Tosatti, para los que no le conozcáis, es un brasileño que vive en Curitiba, el estado Paraná, en medio de la selva, y es un ejemplo de qué cosas están pasando. Yo no sé cuál es vuestro ciclo educativo, pero habitualmente el 99% del planeta, del primer mundo y parte del segundo, lo que hacen es que hasta los 8 o 14 años, ahora con los planes no lo tengo tan claro, van al colegio, ¿vale? Y ahí aprenden muchas cosas que son interesantes. Desde los 14 a los 18 se preparan para entrar en la universidad y siguen aprendiendo muchas cosas que son interesantes. Una vez que llegan a la universidad,
tardan en hacerse una ingeniería, en aprender ese conocimiento, es probable que tarden 6 o 7 años. Yo, por ejemplo, a mí primero me gustó muchísimo y lo repetí 4 o 5 veces. Tardé mucho más todavía en ese ciclo educativo. Y luego, una vez que sales de la universidad, que has aprendido un montón de cosas, y con esto no es que me esté metiendo con la universidad, que también, sino puedes tener la suerte de entrar en una empresa que verdaderamente sea innovadora y que te pongas a desarrollar cosas como un módulo del kernel o participar en proyectos como OpenOffice, o no. Y lo triste es que el 99% de la gente que sale de la universidad y que entra en una empresa se queda cambiando opciones con un ratón, ¿no? Que es una cosa muy entretenida. Vamos a probar aquí a poner automático, a cambiar la velocidad, pero sin saber muy bien qué es lo que ocurre. ¿Vale? Ese es más o menos el ciclo habitual. ¿Dónde están cambiando las cosas? Pues aquí tenemos al Tosati. Tosati ya empieza a tener cosas raras a los 15 años. Bueno, hay algunas cosas que no he puesto, porque luego dice que me meto mucho en su vida, pero a los 8 realmente ya empezó a ser independiente. En Brasil lo normal es empezar a ser independiente por 2 razones. O porque tus padres no te hacen mucho caso, o porque tú no haces mucho caso a los padres, pero entre los 8 y los 9 empezó a ser bastante independiente. Lo de la pistola es una cosa normal. No, yo creo que nunca ha matado a nadie y no le he visto de cuerpo entero, pero no tiene ningún agujero. Pero ahí se produce el primer cambio educativo esencial. Cambia su pistola por un Pentium. ¿Vale? Y en el Pentium se le ocurre instalar Conectiva, que es la distribución brasileña que más se utiliza, y el tío se pone ahí a jugar. Esa es la primera vez que Tosati tiene un encuentro con la tecnología. En el caso del estudiante de informática o de ingeniería que entra en una empresa, probablemente hasta que no llega a esa empresa no tienes tanto conocimiento. Ahora empiezan a cambiar cosas en la universidad, tampoco es tan duro, pero bueno, le sigue llevando 10 o 15 años de ventaja. ¿Vale? Y a los 19, con ese conocimiento que ha adquirido en medio de la selva, Linus Torvald, el día, es realmente a los 18, le pone a mantener el kernel, la versión estable del kernel, para ver qué parches entran y qué parches no, que es una responsabilidad realmente importante porque se afecta ya cada vez a 40 millones de usuarios. Y este es nuestro Marcelo Tosati. Luego, algo está cambiando. El software libre no solo es importante porque tengamos un buen kernel o tengamos muy buen código por ahí, que empiezan a ser 120 millones de líneas, sino porque se están produciendo también cambios y yo creo que son fundamentales. Esta es una punta del extremo. Y ahora pongo aquí a Morgan Stanley. ¿Sabéis quién es Morgan Stanley? Pues no es un señor, son unos tiburones brokers de Nueva York que verdaderamente se dedican a financiar, que no tienen que ver nada con tecnología. Pongo los dos extremos porque uno está en medio de la selva, pero hay miles de ellos. Antes me he dicho que como Marcelo Tosati es Miguel Icaza, que también empezó muy pequeño, o Nat Friedman, o cualquiera de la gente que está haciendo cosas en la India o en China. Y eso es imparable. Y ahora voy a coger el otro extremo para también ver qué cosas interesantes están pasando en la parte, digamos, más extrema. En el distrito financiero de Nueva York, un día de enero, este tipo no, el responsable de nuevas tecnologías de Morgan Stanley llega y presenta una charla que es ¿por qué directamente está utilizando software libre y un nuevo concepto que se llama free market? Y os lo voy a explicar. Morgan Stanley realmente se dedica pues eso, a tiburonear, a sacar por aquí ahorros a la gente humilde, bueno, lo típico, ¿no? de este mundo financiero tan bonito. Y no les interesa para nada la tecnología. Entonces agarraron al jefe de informática, se le subieron al consejo de administración y este que se llama Tenenbaum, le dijeron: Tenenbaum, cuéntanos por qué cada 2 o 3 meses vienes a contarnos milongas tecnológicas de que si se ha cambiado el sistema operativo, de si ya no tenemos soporte para digital o Microsoft no puede arreglar un boot de seguridad que es trivial y tenemos que cambiar todos los NT 4.0.